Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, don Francisco Guillén Blandino, para todo el equipo del Sol de los Sábados, nuestro equipo de producción, y para toda la gente que nos sintoniza como cada sábado, que nos hace el favor de madrugar junto con nosotros. Hoy es sábado 6 de diciembre y bueno, aquello que ya prevíamos, ¿no? Del esplendor de la decadencia del año que agonizaba ya. Bueno, pues estamos a pocas semanas de que el año 2025 concluya y el 2026 pues se introduzca en nuestras vidas como cada año, ¿no? Como un hálito de esperanza, como una nueva oportunidad para hacer las cosas que deseamos, para colocar esas metas y ver si tenemos la posibilidad alguna, ¿no?, de cumplirlas, porque uno a final de cada año pues se coloca esos objetivos, pero luego para cumplirlos se hacen bien difíciles. Pero bueno, esperamos que el año 2026 sea un año de profundas bendiciones y prosperidad para toda la gente que escucha este programa, El Sol de los Sábados. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo, Canal 23, de nuestro canal de YouTube, @RCC Media y todas nuestras plataformas alternativas para que usted pueda permanecer en sintonía junto con nosotros en caso de que tenga que desplazarse, digamos, de su hogar, de su punto de trabajo, del punto estático en el que tal vez se encuentra ahora en el horario de las 7 de la mañana, pero que luego esto se desarrolla y se vuelve dinámico mucho más en diciembre, en donde todos nosotros estamos realizando diversas actividades que comúnmente no realizamos. Bueno, señores, en el día de ayer, viernes 5 de diciembre, pues se celebró un hecho político que la gente a veces no le da el matiz ni la condición política que tiene, pero lo es, que fue el sorteo de los grupos, de los equipos del Mundial de Fútbol del año 2026. El año próximo es un año de mundial, ¿no? El último mundial en el año 2022, celebrado en Qatar, ganado ese premio, ese trofeo por la selección argentina de fútbol en el estadio de Lusail de Qatar. Pues ya han pasado 4 años, de esa ocasión en donde desde el punto de vista estadístico y en algún grado sentimental, el mejor futbolista de la historia, Lionel Andrés Messi Cucitini, ganó su primer y único mundial hasta este momento. Pues el año próximo se celebrará el Mundial 2026. Este Mundial es particular por diversas razones. La primera de ellas es por la estructura que hay de conformación de grupos en donde se han adherido una cantidad de países importantes y uno de ellos es nada más y nada menos que Haití, que ha logrado clasificar al Mundial de Fútbol. Yo planteé aquí en El Sol de los Sábados y en otros espacios que el país, la República Dominicana, tenía la oportunidad, si se hacía una inversión focalizada por parte del gobierno en términos deportivos, de lograr acceder a este mundial por el mecanismo y la metodología, que no sabemos si va a perdurar, no sabemos si esta apertura que existe ahora de haber adicionado más de una docena de selecciones de fútbol permanezca, por lo que era importante aprovechar esta oportunidad. Pero bueno, no se hizo. Ojalá que de cara al futuro se pueda tomar en cuenta.
Y esta modalidad, digamos que esta ocasión del Mundial es importante no solo por esa modalidad, sino también porque se va a celebrar en 3 países. Se va a celebrar en Estados Unidos de América, se va a celebrar en México y se va a celebrar también en Canadá. Es decir, simultáneamente estas 3 naciones van a tener a las selecciones nacionales de fútbol de todo el mundo jugando el Mundial de Fútbol. Varias cosas importantes. Lo primero es que el Mundial de Fútbol es la actividad económica y deportiva más vista del mundo. Es decir, más de 1 billón de personas estuvieron visualizando el último Mundial. Hay algunos que dicen, bueno, la serie mundial de béisbol o el Super Bowl o otras actividades deportivas, miren, no tienen ningún tipo de comparación con el Mundial de Fútbol. Ningún tipo de comparación. Es más, un juego entre 2 equipos de una liga doméstica, como lo es la Liga Española, entre el Barcelona y el Real Madrid, tiene más espectadores a nivel mundial que un Super Bowl. Solamente un juego de una liga doméstica. Y esto está obviamente refrendado por la estadística, por lo que dice la evidencia. Y luego también, por ejemplo, lo está también la final de la UEFA Champions League, que digamos son los 2 mejores equipos de Europa que se enfrentan en una final sin importar la liga doméstica a la que pertenezcan. Es decir, esos 2 juegos, la final de la Champions League y un juego entre Real Madrid y Barcelona, que es lo que se conoce comúnmente como un clásico, tiene más visualizaciones, tiene más público y mucha más expectativa que un Super Bowl, que una final del Mundial, del Clásico Mundial, que una final del béisbol, etc. Entonces, que se celebre en 3 países es muy interesante porque es la primera vez que va a ocurrir también. Se había celebrado en alguna ocasión entre 2 países, que fue el Mundial de Corea-Japón, me parece que en el año 2002, es decir, los 2 países, tanto Corea como Japón, fueron los anfitriones del Mundial de Fútbol en ese momento, que lo ganó, me parece que fue Brasil. Pues en esta ocasión serán 3 países y esos 3 países se dieron cita en el día de ayer en ese sorteo, en donde estuvo el presidente Donald Trump, en donde estuvo la presidenta de México Sheinbaum y donde estuvo también el primer ministro del Canadá. Hay una fotografía muy interesante en donde están los 3 mandatarios junto con el presidente de la FIFA, Infantino, apellido Infantino, digamos Gianni Infantino, en donde el presidente de la FIFA estuvo conversando con ellos y dando la apertura a este sorteo de seleccionar valga la repetición, las selecciones de fútbol que estarían pues representando los grupos para este año 2026. Esto es impresionante porque no estoy hablando desde el punto de vista de la estadística deportiva, estoy hablando también desde el punto de vista de la estadística del desarrollo económico. Algunos países de América Latina como México, Argentina o Brasil han pues sido los anfitriones de un mundial de fútbol. Y eso ha sido, le ha cambiado, ha transformado la vida económica de esos países, no solamente durante la celebración de esos eventos deportivos de clase mundial, sino también posterior a esa celebración. Aunque existen regularmente quejas, porque por ejemplo en Brasil, cuando estuvo el Mundial de Fútbol en el año 2014, quien era la presidenta era Dilma Rousseff, y entonces hubo una serie de acusaciones de que estadios que se estaban construyendo o que se estaban remozando no iban a surtir el efecto positivo más allá del Mundial. Es decir, un estadio, por ejemplo, habían estadios que se estaban remozando en la Amazonas, habían estadios que se estaban remozando dentro del espacio selvático de Brasil, en donde usted dice, bueno, pero bien, van a venir aquí las selecciones a jugar y después de aquí no hay ni siquiera
asentamientos humanos, no hay poblaciones que puedan sacarle el provecho a este estadio multimillonario en dólares, esta inversión multimillonaria en dólares, para permanecer en la realidad brasileira en ese momento. Pero bueno, lo que ha ocurrido es que ciertamente ese fue el resultado inmediato, pero un año, 2 años después, a propósito de tener esa infraestructura, mucha gente y muchos jóvenes sobre todo fueron migrando a esos espacios, al menos desde el punto de vista académico en el sentido deportivo, para poder utilizar esas instalaciones y formarse deportivamente allí. Por lo que el deporte, que regularmente es mal visto o subestimado junto con la cultura en nuestras sociedades, tiene que significar, y sobre todo para un país como la República Dominicana, a propósito de esta introducción que hago del Mundial del Fútbol, tiene que significar esquemas de desarrollo económico. A propósito de que en el año 2026 también la República Dominicana va a tener los Juegos Panamericanos, que no los tenía desde el año 2003. Del año 2003, es decir, más de 20 años, más de 2 décadas, en donde la República Dominicana no era la receptora, no era la anfitriona de un evento deportivo de clase regional o de clase mundial. Y esto es súper importante porque tanto el deporte como la cultura, a través de las industrias creativas, están desarrollando las economías de los países. Yo hice un comentario aquí, no el sábado pasado, sino el previo a ese, el anterior, el antepenúltimo, el penúltimo sábado, sobre Bad Bunny como un modelo de exportación cultural, y no lo hacía desde el punto de vista del prejuicio, ni desde el punto de vista de, bueno, yo entiendo que lo que canta Bad Bunny es positivo o negativo en virtud de los valores que yo quiero desarrollar para la sociedad, sino que el efecto que genera, el resultado que se obtiene a partir del desarrollo económico es extraordinario. O sea, usted tiene un artista que realizó 31 fechas en una modalidad que los artistas le llaman residencia, y en esas 31 fechas ese artista logró, no voy a hablar de la recaudación, sino que logró aumentar un 7% del Producto Interno Bruto de un país, de un estado como lo es Puerto Rico. Imagínense ustedes que nosotros, a través del deporte y de la cultura, pudiéramos lograr aumentar las recaudaciones y el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en más de un 7%. Usted le pregunta a cualquier economista lo que tendríamos que hacer para que eso ocurra, y bueno, le van a hablar un poco de Harry Potter, de la varita mágica, etcétera, ¿no? De actos mágicos o de fuegos de artificio para que eso pueda ocurrir en nuestro país. Y yo pienso que ese debate que existe constantemente entre países desarrollados o en países que han logrado realizar algún tipo de, no corporación, pero de coordinación para poder ser los que capten la primacía o ser anfitriones de eventos deportivos, como en este caso es el Mundial de Fútbol, en donde 3 países de América del Norte, que son los 3 referentes de América del Norte, que son México, Estados Unidos y Canadá, son los 3 referentes, independientemente de que, por ejemplo, la República Dominicana esté por encima de la línea del Ecuador, ¿no? Nosotros, si usted ve un mapa, la República Dominicana está por encima de la línea del Ecuador, lo que quiere decir que la República Dominicana, aunque es un país caribeño, es un país centroamericano, es un país desde el punto de vista técnico, ¿no? Para cualquiera que vea un mapa, es un país de América del Norte, supuestamente, ¿no? Porque estamos nosotros por encima de la línea del Ecuador. Pero estos países que se han consorciado prácticamente para poder recibir el Mundial de Fútbol, pues lo que han hecho es no solamente mostrar sus virtudes y cualidades, sino también prepararse para el beneficio económico, lógicamente. Estos países son países que tienen unas ligas futbolísticas de clase superior, no de clase mundial, porque de clase mundial lo tiene Europa Occidental sobre todo, pero tienen una serie de ligas muy superiores que cuentan con lo más importante, no necesariamente con la calidad técnica o futbolística de sus equipos, sino con la infraestructura, el espacio físico,
espacio físico para que este tipo de evento pueda desarrollarse. Y la República Dominicana evidentemente no cuenta aún con este espacio físico o estos espacios físicos. La FIFA tiene una serie de características o condiciones determinantes para que usted pueda llevar inclusive no un mundial de fútbol, sino un partido oficializado por la FIFA. Me parece que en nuestro país tenemos 2 o 3 estadios apenas que cumplen con estos requerimientos, sobre todo el de Santiago, auspiciado por el Grupo Económico Estrella, que ha hecho una inversión cuantiosa para que este estadio pueda recibir equipos de otros países. Nosotros hemos recibido en CONCACAF. CONCACAF es digamos, el espacio, la confederación en donde nosotros pertenecemos por nuestra condición de ubicación territorial. Hemos recibido a equipos como el Chivas de México, como que usted habla aquí de las Águilas o del Licey en términos de béisbol, ¿no? Usted está recibiendo un equipo de primera categoría de otro país, sobre todo un equipo bastante futbolero, como lo es México, a pesar de que, bueno, se dan muchísimas otras cosas con el fútbol en México, desde lo técnico hasta la farándula, pero hemos logrado recibir en nuestro país el Cibao FC, me parece, ha recibido pues equipos de otras naciones, sobre todo mexicanos, para competencias internacionales, no solamente amistosos. Quería hablar de este tema porque nosotros en la República Dominicana tenemos que comenzar a visibilizar, a visualizar otros esquemas de desarrollo económico, no solamente atados a las remesas, atados al turismo, que son, digamos, factores exógenos, factores externos que nos condicionan. Es verdad que hasta ahora hemos tenido mucho éxito, es verdad que hasta ahora hemos dependido en gran medida de ese modelo, pero ese modelo no va a ser permanente. Nosotros tenemos que comenzar a diversificar y esa diversificación tiene que ampliarse, tiene que buscarse desde el punto de vista de lo cultural y de lo deportivo. La República Dominicana difícilmente pueda lograr ser una economía industrializada. Nosotros compararnos con Argentina, con Chile, los dos países con sus problemas económicos muy marcados, ¿no? Muy marcados, inclusive desde el punto de vista ideológico, que es lo peor. Y digo que es lo peor porque al final las ideologías se superponen a los intereses colectivos. Y entonces, sin importar la formación que tenga quien dirija a alguno de esos países, si esa persona no se siente coherente con sus planteamientos ideológicos, entiende que pierde su base electoral. Y eso es un problema. Eso es un problema porque comienzan a tomar decisiones que no se corresponden con el beneficio colectivo, sino con el beneficio ulterior, el leitmotiv de lo electoral. Pero bueno, la República Dominicana no puede compararse con esos países, ni tampoco, por ejemplo, con Brasil, que es un BRICS, ¿no? Es una economía emergente, inmensa, extraordinaria, pero que en nuestra propia dimensión como territorio tenemos condiciones similares a lo de esos países, inclusive desde el punto de vista de los recursos naturales. Es decir, bueno, Brasil y Argentina hacen frontera con las cataratas del Iguazú. Y usted se da cuenta que las fronteras de los países de América del Sur son espacios, son territorios por los turistas que le apetecen. Es decir, la frontera es un lugar de destino turístico. Mientras que en la República Dominicana la frontera es un lugar de desidia. Nosotros tenemos que comenzar a sacarle provecho a absolutamente todo y también incluyendo la frontera de nuestro país. Es decir, no puede ser que usted tenga entre la frontera entre Brasil y Brasil, Argentina, el Paraguay, el Uruguay, hay una especie de triple frontera. Usted tenga hasta hoteles 5 estrellas, usted tenga restaurantes Michelin, solamente por la gente querer conocer eso, lo inhóspito
porque no es que hay un desarrollo industrial tampoco en esos territorios. No. O sea, son desarrollos que se corresponden con la infraestructura turística y lo cultural, lo deportivo y los recursos medioambientales. Entonces, la República Dominicana tiene que aprender de todos estos ejemplos y tiene que comenzar a visibilizarse, si tiene la intención nuestro país de visibilizarse como una potencia al menos regional, no mundial, porque no podemos competir con estos países, pero por lo menos por ahora, pero tenemos que visibilizarnos como una potencia regional. Y yo escuchaba unos intelectuales de Puerto Rico que decían que el epicentro de la cultura, del desarrollo, de la escritura, del habla, se encuentra en la República Dominicana. Nosotros tenemos que explotar eso de cara al próximo año 2026, pues nuestras condiciones económicas basado en lo normal, nuestras condiciones económicas basado en lo que hemos hecho durante las 2 últimas décadas, a pesar de la mala gestión que hemos tenido durante este año, los últimos 2 años en términos económicos, se ha reducido. Yo pienso que también es una oportunidad para nosotros no solamente criticar al gobierno, criticar al Estado, sino también pensar en nuestro propio modelo económico. Buen día, don Cristian. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Yuri, a toda la audiencia de este Sol de los Sábados. Tú sabes que el abordaje que venía escuchando de tu parte en relación a cómo de alguna forma el tema deporte es transversal a una serie de situaciones y de coyunturas que en una sociedad se enmarcan, me hace pensar incluso en la temporada actual de béisbol y cómo de alguna forma, ya cuando en octubre se marca la fecha del inicio de la temporada, que coincide casi siempre con la etapa final de Grandes Ligas en Estados Unidos, la gente como que en automático dice, no, ya el gobierno aprovecha ahora y fíjate, inicia la pelota, aprovecha y mete tal cosa y hace esto, y se va generando como un ambiente que de alguna manera propicia el seguimiento a un deporte como ese. Pero aquí tú señalabas, el caso del fútbol ha crecido bastante. El Cibao localmente, fútbol, sí, claro, localmente. Cibao Fútbol Club, me parece que es el nombre del equipo que tú señalabas. Santiago. Pero también creo que los RISEC tienen un tema también, un equipo. Sí, los RISEC, claro. Los... Hay como 4 o 5 equipos que ya van tomando algún nivel en la Liga Dominicana de Fútbol. Y los grupos empresariales han invertido. Cada uno ha hecho su parte. Y fíjate que algo que era casi que resguardado para una clase social, así era visto, ya hoy se hace más popular. Así es. Incluso llegamos, creo que a ganar torneos sub-15, una cosa así, sub-17. Bueno, fuimos sede del Mundial sub-17 aquí este año 2025. Entonces, fíjate cómo ya algo que no estaba en el escenario se va complementando. Además, el fútbol europeo tiene figuras con algún tipo de raíces dominicanas. Eso también genera vínculos. Y eso va fortaleciendo la identidad del dominicano con un deporte que era prácticamente que inexistente en nuestra sociedad. En los principales equipos, es decir, cuando tú ves a una persona como Mariano Díaz jugando en el Real Madrid, o tú ves a Alejandro Valde, que es también de madre dominicana, igual que Mariano Díaz, jugando en el Barcelona. O sea, tú ves una serie de... Y además, la influencia, por ejemplo, que ha tenido... y por eso yo decía, no estoy haciendo juicios de valor. No es que yo comparta ni escuche eso, ¿verdad? En Spotify, que te sale ahora lo que tú escuchas el año entero, ¿verdad? Pero la influencia que tiene, por ejemplo, el dembow o artistas como el Alfa en esos deportistas es impresionante. Sí. Porque esos deportistas que te consiguen
1 millón de seguidores de un día para otro o 1 millón de likes, ¿no? Que es lo que rentabiliza las redes sociales, te ponen una canción en una publicación de un artista dominicano. Y fácil que haya viral a partir de ahí. Correcto. Y el artista dominicano se vuelve viral a partir de que ese propio deportista ha colocado al artista dominicano. O sea, yo vi cuando la selección española de fútbol ganó la Eurocopa en el pasado verano. Y señores, la celebración que tuvo en el vestuario esa selección fue que los más jóvenes, de 17 y 18 años, pusieron canciones de dominicanos, dembow y canciones de dominicanos. Entonces, todo eso se traduce en un beneficio no solamente material para esos artistas, de que, bueno, me doy a conocer, vendo música, vendo conciertos, etcétera, sino también de que la cultura dominicana se ve expuesta a una serie de territorios que anteriormente no lo estaba. Y no solamente de territorios, sino también de enfoques. Yo creo que hay que recordar que fue el mismo gobierno dominicano que presentó un plan bastante ambicioso, el de RD Meta 2036, que implicaba nada más y nada menos que lograr duplicar el PIB en República Dominicana, aumentar el ingreso per cápita, que según las autoridades ronda alrededor de los $11,000 y se tendría que estar llevando a $22,000. O sea, todo eso implica tú apostar a un crecimiento económico que no solamente tiene que ser sostenido, sino que tiene efectivamente que descansar, no en las áreas tradicionales, y tú lo decías más temprano. No vamos a lograr metas, insisto, ambiciosas como esta, haciendo lo mismo. O sea, solamente apostando al turismo, apostando a las remesas, ¿no? O sea, hay que ver qué otras cosas se pueden hacer. Y ahí todo el tema de la innovación en materia cultural, en materia deportiva, o sea, la cantidad de oportunidades perdidas que tenemos como país con todo esto de la economía naranja. Todavía ahí yo entiendo que hay muchísimo espacio para que República Dominicana pueda crecer. Tú hablabas de algunos ejemplos más temprano, por ahí también está todo lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, en ciudades como Medellín, claro, con la Comuna 13, y de cómo justamente apostando a una forma innovadora de aprovechar la cultura local, de involucrar a las comunidades. Hoy día, puntos como la Comuna 13 soportan en gran medida el turismo en Medellín, y no solamente el turismo, sino también, y obviamente, la economía. Entonces yo creo que aquí, que se habla mucho del turismo de sol y playa, o sea, hay que comenzar a hablar, por ejemplo, del turismo deportivo. Claro, ¿cómo se explica que una nación con figuras del béisbol como tiene República Dominicana no le esté sacando provecho en materia cultural y económica, y dígase también turística a eso? Hay que hablar también. Pero, Millicent, este país, en términos beisbolísticos, tú tienes una serie de miembros del Salón de la Fama. Claro. Que esos son 2 o 3 gatos. Eso a nivel mundial es nada la cantidad de personas que está dentro de eso. Un grupo muy selectivo. Claro, pero tú tienes un país también en donde sus deportistas son medallistas olímpicos. Son superatletas, porque las condiciones en las que se han desarrollado para poder acceder a esas medallas es de infrahumanidad, ¿eh? Así es. Entonces, desde los años 80, tú tienes el primer medallista olímpico dominicano, que fue Pedro Nolasco, el boxeador que la gente desconoce regularmente, a Pedro Nolasco, oriundo, me parece que de San Pedro de Macorís. Y tú tienes desde los 80 un primer medallista olímpico dominicano, que la gente también podría hacer una ruta, por ejemplo, de dónde los medallistas olímpicos fueron entrenados, quiénes los entrenaron, y concluir esa ruta con los propios medallistas, ¿no? O sea, tú tienes la posibilidad de crear una estrategia marca país que a la gente le impacte y le agrade también. Claro. Y que te rentabilice eso económicamente. Sí, en materia también religiosa, o sea, la potencialidad que tiene aquí el tú hacer turismo religioso. Es una locura. Estamos hablando de el país donde está, señores, la primera catedral
del Nuevo Mundo, donde todavía en esa zona colonial tan intervenida, tan explotada, hay muchísimas aristas. Ahí tengo un colega que siempre me habla de cómo ahí se puede hacer, por ejemplo, la ruta de los esclavos. Claro. Y ver cuáles fueron los diferentes asentamientos en el que hubo esclavos en esa ciudad colonial. Nadie sabe esas Pero es cosas. que las iglesias que hay en la ciudad, colonial, es una cosa que no la hay en otra parte del mundo. Y nosotros tenemos características autóctonas fuera también de la ciudad colonial, como por ejemplo la Basílica de Higüey. Por ejemplo. Tú concluyes ese periplo de la zona colonial en la Basílica de Higüey. Eso es una cosa impresionante, por Dios. O lo inicia para el que viene por Punta Cana. O lo inicia, correcto. Para el que viene por Punta Cana, tú inicia ese recorrido por la Basílica de Higüey. Pero, por ejemplo, con el tema cultural, Millicent, que lo hablaba más temprano, hay un caso de éxito que nadie conocía, o la mayoría de la sociedad dominicana desconocía a ese artista, y hoy lo conoce perfectamente. La experiencia inmersiva de Tovar. Ah, sí, de Iván. De Iván Tovar. Sí, claro. Es decir, esa experiencia inmersiva de Iván Tovar, desarrollada por el grupo RISEC en la zona colonial, logró algo extraordinario que inclusive ya está exportando a Iván Tovar a otras naciones como Estados Unidos o España, ¿cierto? ¿Sí? Claro, entonces cuando tú logras esa experiencia inmersiva con otros temas de la cultura dominicana, tú te das cuenta que tú puedes lograr el éxito. Así es. Pero hay que ponerse creativo, hay que innovar. Y a mí me preocupa porque a veces aquí se anuncian tantas cosas y tú ves que un día te anuncian otra cosa. Tú le tienes miedo, ¿verdad? Sí, porque entonces no se le da seguimiento y se queda como todo en el aire. A veces hay ideas que son muy buenas, pero justamente por falta de seguimiento no se llegan a implementar. Pero definitivamente, y qué interesante esta perspectiva con la que tú has iniciado esta mañana, Yuri, porque son muchas las oportunidades que tenemos como país de expandir, de crecer. Mire, este año que en términos de crecimiento económico, posiblemente apenas el 50% de nuestro crecimiento económico potencial e histórico nosotros logremos en este 2025, y aunque las proyecciones que hay en materia macroeconómica para el año 2026 son más favorables, pero lo cierto es que vamos a cerrar el 2025 no en nuestro escenario más óptimo. Y que el 25 iniciamos con esa misma proyección. De que iba a ser un mejor año, y según fue avanzando el año, entonces comenzaron a revisarse a la baja los pronósticos de crecimiento económico. Entonces es el momento de ver qué otras cosas podemos hacer como país, como nación dominicana, para crecer sin tener que apostar a lo que siempre lo hemos hecho. Bueno, ojalá que podamos nosotros ponernos un poco más creativos, ¿verdad? En nuestro país. Sí. Y desarrollar modelos económicos como el que yo mencionaba. Lo de Bad Bunny, que se convirtió en un modelo de exportación cultural. Las cifras que dio el ministro de Turismo los reseñan. Usted tiene en 2 días, en 2 fechas, más de 15,000 turistas y 14 millones de dólares. Es decir, pregúntale a cualquier economista lo que tú tienes que hacer para conseguir 14 millones de dólares en 2 días. En 2 días. tiene que hacer magia prácticamente. Bueno, eso se logra a través de la exportación cultural. Nosotros como un país de bienes y servicios y a expensas de lo externo pudiéramos desarrollar nuestra industria cultural, que desde ya la industria creativa, la economía naranja, aporta prácticamente el 2% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Si eso se potencia, pues pudiéramos lograr algo más grande. No sé si don Francisco quiere decir algo en torno a ese tema para pasar al siguiente. Él tiene que dar testimonio de expansión económica. Él es una voz más que autorizada en esa materia. Hay que escucharle. Millicent, pero eres economista. Que todos esos buenos deseos, porque así lo tomaré, se manifiesten a partir de este 2026. Amén. Miren, a mí me parece interesantísimo lo que ustedes plantean, porque justamente la diversificación del turismo es uno de los grandes desafíos que tenemos y de los vacíos que ha experimentado la República Dominicana en este proceso de fortalecimiento y consolidación del renglón turismo como base de nuestra economía. El tema de la ciudad colonial como primera ciudad del Nuevo Mundo, la puerta de entrada de
del desarrollo occidental en el continente americano es este país, es esta ciudad, y eso no se ha explotado con una visión integral, estratégica, atractiva, que verdaderamente permita, bueno, están arreglando la zona colonial, perfecto, está bien, esto es una cuestión estética, comercialmente estratégica, pero ¿cuál es el elemento identitario con el que nosotros queremos constituir esta marca ciudad, marca turismo, marca continente que podríamos tener, iniciando una ruta interesantísima, Yuri, en esta ciudad colonial donde está el primer acueducto de América, la primera universidad de América, que está fuera de la zona colonial, pero es la primera universidad del Nuevo Mundo, la primera calle, la primera catedral, la primera casa, o sea, hay tantas primeras cosas. El eslogan de la ciudad colonial, de la zona colonial, debería ser la primera de América. La primera de América. Óyeme, extraordinario. Que en el aeropuerto, todo va a sonar, tú sabes, un poco, me pongo a veces un poco ácido, pero... Esa es la culpa de tener alguna interacción. Bueno, un poco ácido. Pero óyeme, de que tú llegas al aeropuerto aquí, de Plátano Power, Mangú Power, mi hermano, espérate, que la gente no está claro de esa vaina. O sea, muéstrale eso en los restaurantes. Tú tienes que poner bienvenido a la primera de América. Exacto. ¿Te entiendes? O sea, cuando tú ves eso en el aeropuerto, bienvenido a la primera de América, ya tú le estás dando una identidad a la ciudad que no depende de un plátano, de una vaina. Y le está dando un rango superior en términos de atractivo, estratégico para cualquier turista que viene. Pero no solamente decir que es la primera, y no es solamente tener las primeras cosas de América, es crear las condiciones para que la gente se sienta atraída y necesitada de venir a ver, qué es lo que está pasando aquí, qué fue lo que pasó aquí en el siglo XV. Pero eso me retrotrae también a un momento determinado cuando nosotros abogábamos para el año 2019-2020 por la creación de las líneas de autobuses turísticos de la ciudad de Santo Domingo. Claro. Eso se planteó varias veces, la alcaldía tuvo un impulso de hacerlo y eso quedó en absolutamente la nada. En la OMSA hicieron un lanzamiento y todo. Pero es que eso ni siquiera debe ser una línea dentro de la ONSA. Pusieron ¿cómo es? Las estaciones y todo. Identificaron los autobuses también. Y todo, creo que era rojo. Una cosa. Pero eso no puede ser dentro nació y murió. El esquema que funciona para los circuitos de autobuses turísticos en cualquier ciudad del mundo en la que vayas, ustedes que viajan tanto, sobre todo Millicent y Cristian. Exactamente. Ustedes saben que los circuitos de autobuses turísticos no funcionan dentro del sistema de transporte colectivo habitual de la ciudad. Claro. Eso es algo que se concesiona y un privado se encarga de eso, pero las condiciones se crean. De igual forma, la diversificación del turismo, más allá del sol y playa y trancar a la gente en un resort. Usted no puede calcular que la cabeza de ganado de turista cuesta $150 por día. No, cree las condiciones para que el turista, aparte de eso, quiera salir a conocer y a gastar. Pero para eso usted tiene que crear un sistema de transporte integrado con los aeropuertos del país. Usted tiene que crear un sistema de transporte donde usted diga que usted de Punta Cana a Jarabacoa, usted tiene cómo llegar de manera segura. Pero Francisco, ¿cómo puede ser que en este país no haya una lógica turística en torno al Pico Duarte, que es el punto más alto de las Antillas? Claro. El punto más alto. Claro. O sea, no hay nada más alto después de ahí que el Pico Duarte. Claro. El grupo Cuesta ha hecho una iniciativa y muy bien, con un libro y unos termos, una tipografía, unos logos, etcétera, para darle identidad al pico. Y excelente. Ahora, tiene que haber una lógica de Estado, de promoción del pico. O sea, aquí la gente no sabe que aquí hay, así como ahora están de moda los running club, que la gente sale a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. Aquí la gente no sabe que hay un evento que se llama el Pico Express. Que hay unos tigres que agarran y suben el pico y bajan el pico en el mismo día. Lo suben y lo bajan al mismo día. Extraordinario. Es una locura, ¿tú entiendes? Eso, pocas personas en la humanidad logran esa hazaña. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos una visión de decir, por ejemplo, Guatemala ahora, que se ha hecho muy famosito en TikTok con los volcanes y las montañas, etcétera, y los lagos que tienen, que lo han comparado con el lago Como en Italia, por ejemplo? Oye, nosotros tenemos muchísimo más que eso. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que no haya una lógica turística de hacer un recorrido por las más de 20, 25 playas que tiene Samaná?
Claro. Oye, que son una playa preciosa. Eso es una cosa que no cabe. O sea, no cabe en un libro las playas que tiene Samaná. Es una cosa preciosa. Eso es un buen ejemplo. Yo, de las cosas más importantes que he vivido con migrantes, ha sido tener la oportunidad de redescubrir Samaná y de permitir que tanta gente se dé cuenta de la joya cultural e histórica que hay en Samaná, con ese asentamiento en la bella Samaná, que tuvo, que siempre lo decimos aquí, ese asentamiento que tuvo de los negros libertos que venían de Estados Unidos, que no son cocolos, son distintos los negros libertos, y cómo Samaná es una joya del punto de vista de cómo esta cultura impactó y todavía en cierta medida permanece en la gastronomía, en la música. Entonces, aquí turísticamente no se le está sacando provecho a Samaná. Ese es otro ejemplo de lo que hemos conversado esta mañana. Completamente. Y otra cosa interesantísima que la gente de fuera a veces no lo cree o no lo percibe. Es que tú tienes una ruta natural muy fácil, porque incluso tenemos la infraestructura vial para hacerlo, muy fácil para tú decir, mira, vamos a hacer una ruta de un día donde tú vas a conocer 5 microclimas diferentes que a menos de 2 horas entre uno y otro, tú tienes un microclima desértico, boscoso, la playa del Caribe, o sea, tú tienes tantos microclimas a distancias tan cortas que parecería insólito para un espacio territorial tan pequeño en comparación con otros países. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver cómo de forma estratégica empezamos a aprovechar la bendición que Dios y la vida nos ha dado con este país maravilloso que tenemos y dejar de pensar simplemente en el numerito y el porcentaje de turistas que viene y que va y empezar a crear experiencias de otro tipo. Creo que hemos tenido una experiencia de alguna manera interesante con el tema del turismo de salud, el turismo inmobiliario en la República Dominicana. Turismo de salud. A ver. Hay el turismo de salud formativa y el turismo de salud curativa. Exactamente, o sea, claro. Los médicos que vienen o especialistas que vienen a formarse a aquí. Congresos internacionales y demás. Exacto. Aprovechando la localización y otro que viene, gente que viene a hacerse operaciones. Completamente. Luego también se apostó mucho al turismo, toda una economía alrededor al turismo inmobiliario, sobre todo por los aprovechamientos de la ley de Confotur y de la ley del desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. Hay que ver qué tanto más puede crecer el turismo inmobiliario en función de la capacidad que tenemos. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a ver hacia allá. Y eso obliga a una revisión de la Ley General de Turismo de la República Dominicana. Hay que dotar al país, a las empresas y a las instituciones de nuevas herramientas. Yo creo que las autoridades de turismo vienen ya hace muchos años haciendo un gran trabajo, pero tenemos que darle otra mirada y otro enfoque. Eso también tiene que sustentarse, Fran, porque el turismo es una pata de esa mesa, pero tiene que sustentarse ciertamente en una lógica de desarrollo económico. Claro, no podemos competir con valga la redundancia, no podemos competir contra nuestros competidores en materia de captación de turistas internacionales con una lógica de cuánto cuesta el resort y si la comida hoy está mejor o peor y que si hay sargazo o no hay sargazo y limitarnos a esa discusión. Hay que crear condiciones reales para nosotros explotar otras cosas. Pero una serie de recursos, óyeme, terribles. O sea. Y esas condiciones reales que menciona Guillén, hay que entender que no todas van a implicar que tú tengas que hacer una mega inversión en infraestructura. Aquí hemos estado hablando de manera transversal de innovación y de creatividad. Ustedes, no sé, ¿quién de ustedes ha ido al Camino de Santiago? Yo no he ido. Sí, ¿Tú claro. fuiste? Loco por ir. Bueno, no lo he hecho, pero claro. Bueno, entonces yo tengo un amigo que ha ido varias veces y él me dice, Milicen, eso no es que tiene una infraestructura súper, no. O sea, la gente va a caminar, literal. Es un camino vecinal. Exactamente. O sea, no es de que hay una infraestructura grandísima, porque de pronto tal vez nos escuchan y dicen, bueno, pero ¿qué hay? ¿Cuánto habrá que invertir? ¿Y de dónde van a salir estos recursos? Es un tema de usted ponerse creativo, comenzar a innovar. Es una experiencia conceptual y espiritual. Claro. Es tú crear una mística en torno a determinados temas que te permita tú poder impulsar esas cosas. Bueno, ustedes hablaban con muchísima razón del tema deporte y del tema béisbol, donde nosotros tenemos una cantera de beisbolistas que históricamente se han destacado. Bueno, yo creo que nosotros como país principal receptor en las Antillas mayores y menores deberíamos
pensar en ese gran estadio de béisbol y en un centro deportivo verdaderamente importante, pero Frank, que se convierta en el hub del béisbol en el Caribe y Centroamérica. Eso, porque óyeme, América del Sur completa, con todas las potencias que tiene, no se compara en términos beisbolísticos con la República Dominicana. El único que se compara en el hemisferio americano con nosotros es Estados Unidos. No hay otro. Entonces tú agarras y tú dices, ok, yo tengo una serie de beisbolistas que marcaron hitos en las grandes ligas y que hoy están pasando trabajo. Porque hoy están pidiendo una pensión solidaria a esos tigres. Claro. Una pensión solidaria para que el gobierno vaya, para que Abinader venga y le resuelva un tema. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer desde una lógica del mercado? No, espérate, vamos a hacer una ruta con estos tipos. O sea, vamos a hacer una ruta con estos tipos que son leyendas del deporte. Vamos a hacer una ruta con ellos y en esa ruta ellos se van a beneficiar económicamente. La lógica cambia. Claro. Entonces tú tienes una lógica económica en donde tú comienzas a visitar una serie de leyendas del deporte donde, óyeme, los propios estadounidenses, los propios gringos van a venir a ver a esos señores que están ahora mismo en silla de ruedas. Y ponte tú que esos señores le cuenten una historia, 2 historias al día a cada uno de esos grupos de turistas y que cada uno de esos grupos de turistas le aporten mensualmente a ellos $5,000, $10,000. Tienen su vida resuelta. Se trata de crear experiencias. Entonces, exactamente. Entonces nosotros, con el capital humano que tenemos, debemos crear esas experiencias porque estamos desperdiciando una serie de personas que son trascendencia del deporte, trascendencia de la cultura. Y si logramos hacer eso, mire, hasta los propios deportistas y los propios artistas se van a poner a la disposición, porque es que su vida, su condición material va a cambiar, se va a transformar. Entonces, el Estado que tiene que propiciar que haya una ruta, por ejemplo, una ruta del béisbol. Y bueno, por temporada, por cada trimestre hay un salón de la fama en donde concluye esa ruta. Bueno, mira, Pedro Martínez, nosotros necesitamos que tú te sacrifiques por tu país, te vamos a pagar, evidentemente, no los millones que ustedes se han ganado, pero de enero a marzo te toca a ti. David Ortiz, el segundo trimestre te toca a ti. Vladimir, el tercer trimestre te toca a ti. ¿Tú ves? Entonces, ya don Juan Marichal, bueno, mire, si usted tiene la posibilidad, en diciembre le toca a usted. Entonces, ya ahí, Albert Pujols, ya ahí tú dices, óyeme, durante el año completo tengo estos 5 o 6 miembros del Salón de la Fama de la República Dominicana junto con Adrián Beltré, y entonces ya tú tienes otra lógica. Claro, y eso cobra mayor relevancia, lo que expresas, Yuri. Y de hecho, la idea general de ser más creativos y de crear más dinámicas de explotación, de explotación sostenible, por supuesto, de nuestro territorio, de nuestra cultura y de nuestra identidad, con el tema de la llegada de cruceros, que es uno de los temas que hay que reconocer. El presidente Abinader dice que la oposición no le reconoce nada. Pues la llegada de turistas y cruceristas hay que reconocerla en República Dominicana. Como hay que reconocer que esos puertos los dejó Delito Danilo y No, Leonel. Está bien, Yuri, pero no nos metamos en esa discusión. Está bien. Mira, se ha hecho un trabajo y están llegando cruceros. No es un trabajo que empezó en el 2020. Es un trabajo que se ha seguido. Pero eso hay que reconocerlo. Ahora, el crucerista que llega a República Dominicana no es igual que el turista que viene por avión a pasar una cantidad de días en el país. A esa gente que se están desmontando de esos barcos hay que crearle experiencias en todos los rincones del país para que si el barco llega por La Romana o llega por Santo Domingo, o llega por Pedernal o llega por Puerto Plata o llega por Samaná, esa gente tengan experiencias que puedan vivir y llevarse de República Dominicana algo tan importante que luego no quieran venir en barco, sino que quieran venir en avión y quedarse varios días en el país para continuar conociendo y viviendo lo que tiene la República Dominicana para ofrecer. Ahora, eso también tiene que tomar en cuenta el tema de los aeropuertos, que es justamente el comentario que voy a hacer en el día de hoy sobre la denuncia que hizo el ministro David Collado. Mira, bueno, muy bien. Ojalá se tome en cuenta esta conversación que hemos tenido nosotros aquí en El Sol de los Sábados, porque en buen dominicano a los cruceristas hay que ponerlo a gastar cuarto. Claro. Hay que ponerlo a gastar en la industria local, ¿tú entiendes? Hay que, me desmonté, ¿cuánto me llevo en el bolsillo para gastar? Y cuánto de esos dineros se quedan en manos de dominicanos. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Si nosotros logramos eso, miren,
de ahí para adelante el desarrollo económico se va a poder sustentar en otra lógica que no le va a requerir tanto esfuerzo al propio Estado. Bueno, señores, son las 7:55 de la mañana. Aprobación en el Congreso de la República. Hay una serie de voces disidentes en contra de su aprobación a propósito de que el plazo vence el próximo 11 de diciembre. También esta semana se juramentaron los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, en donde los hombres de ese alto tribunal, 3 de ellos fueron ratificados, y las 2 novedades son 2 mujeres, en donde está nuestra amiga Lenis García y la magistrada Rafelina, que ya fue parte de la Junta Central Electoral. Fueron ellos juramentados Del Tribunal Superior Electoral. Rafelina Peralta. sí. Rafelina Peralta, la magistrada, y también fueron juramentados con ellos pues sus suplentes, 5 suplentes y 5 jueces, es decir, un total de 10 personas estuvieron en el Palacio Nacional durante esta semana en una actividad pues protagonizada por el presidente del Congreso de la República, del Senado, y la magistrada Nancy, ¿cierto? Nancy Salcedo, Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, en donde, bueno, pues se juramentaron. Estamos pendientes todavía de los jueces que van a estar para la Suprema Corte de Justicia, pero estos 2 hechos durante esta semana fueron de trascendencia para la República Dominicana, aunque todavía estamos a expensas, a la espera de que el Código Procesal Penal pues se apruebe o no. Hay una serie de discusiones que tenemos que tener con esto, y yo pienso que seguir aprobando leyes a la carrera nos va a costar bastante. El Ministerio Público ha estado muy involucrado en vamos a decir que en las sugerencias, ¿verdad? Para no pecar. Pero más que sugerencias han sido prácticamente imposiciones. Hicieron recomendaciones formales. Bueno, esas recomendaciones formales. Acogieron. Bueno, esas recomendaciones formales han sido como muy vehementes. A punta de pistola. Sí, sí, han sido muy vehementes al Congreso de la República, entonces hay que tener eso en cuenta. Pero lo vamos a hablar ahora un poco más adelante. Hicimos la introducción, pero lo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, a las 7:57 de la mañana, vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. A las 7:58 de la mañana estamos de vuelta en su programa El Sol de los Sábados. Vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Se nos fue Vamos aquí. Buen día, está al aire. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Israel Yuri. Adelante, Israel, La Vega. Blandino, ¿cómo está? ¿Qué tal, Israel? ¿Todo bien? Sigo esperando la invitación. La invitación para... No eres tú que me va a llevar a la Jarabacoa. Mira, hablando... Está bien, nos juntamos ahí en la carreta, ahí en la carretera, ahí adelante. Carretera, sí. En la carreta de Ramírez, de Enriquito Ramírez, mi hermano. En la carreta de Enrique. Ya en la carreta, ya. Mira, ese tema que ustedes mencionaron ahora, a mí me motiva mucho porque yo siempre defiendo mi pueblo, aunque yo no tengo voces, pero yo estoy claro. Mira, casualmente ahí, cuando tú vas para Jarabacoa, yo estoy cansado y le hago un llamado, tal vez me escucha David Collado, tal vez. David, hay el museo turístico bien bonito en Cana, de la torta, de la arepa y en Vallacanes, y eso trae gente. En vez de tú tener todas esas personitas regadas en la carretera, La Vega, Jarabacoa, vamos a hacer una plaza linda turística, porque a la gente lo que le gusta es eso. Usted hace eso y la gente va. La Vega tiene más historia cultural que la ciudad colonial y que la Basílica de Higüey. Cuando tú mencionas la Basílica de Higüey, hace rato que existía el Santo Cerro. Así es. Y la Vega Vieja. Cuando tú hablas de la economía, por ejemplo, eso de la economía naranja, La Vega le lleva, pero por mucho, sacarle provecho a todo eso, pero no hay doliente, no hay... Óyeme, mi hermano, ¿usted sabe lo que significa el Santo Cerro? Mira, pero la cruz que está ahí en la ciudad colonial,
No le diga zona, es ciudad colonial, Blandino. Correcto, tiene toda la razón. Usted sabe que nosotros en nuestra época de juventud éramos zoneros, entonces le decimos, vamos para la zona. Eso viene como de un uso cotidiano de la época. Exacto, exacto. Sí. Claro, Pero tiene toda la razón. Tú sabes una cosa, que yo siempre he pensado que esa ciudad colonial debiera tener como una gobernación. Eso debiera ser como un capítulo aparte, como sacarla de ayuntamiento. La tiene. Bueno. Lo tiene, y la influencia ahí, por ejemplo, del ministro de Turismo actualmente es bastante alta en comparación con la alcaldesa. Lo que pasa es que hay que... La tiene tanto que, aparte de las oficinas administrativas habituales aquí del ayuntamiento en la feria, es la única zona del país que tiene una oficina adicional del ayuntamiento, porque tiene el Palacio Consistorial, donde se despachan temas, donde la alcaldesa actual y los alcaldes anteriores van supervisan desde ahí. Ellos tienen equipos especiales para eso. Mira, yo me refiero a ese asunto. Por ejemplo, mira, eso que dice Yuri de subir al Pico Duarte. Eso se revolucionó un poquito, y eso por ahí, por la boca de los ríos, por Manabao. Pero eso deberá ser un trillero famoso internacional. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí la Loma de Guaigüí, el Santo Cerro, La Vega y se hizo la Ruta de la Fe. Se hizo. ¿Tú sabes lo que hicieron? Mira, la cruz que está ahí en la iglesia de la Mercedes la sacan de Santo Cerro. La cruz que está allá de madera, para darle identidad. Parte de las cuestiones que tienen ahí históricas, allá lo que hizo el Banco Popular en Higüey, lo sacan de ahí, de Pueblo Viejo de La Vega. Y la tierra ahora hay un lío, porque donde está el Pueblo Viejo ahí, donde está la primera ciudad, aquí en La Vega, ahí se han cogido todos los terrenos y eso. Señores, que no tenemos identidad. Yo vivo sufriendo por eso. Muchas gracias. Gracias, Israel. Pero Israel tiene razón, porque esa arepa Buenos días. de Jarabacoa, buenísima. Así que ojalá que se le pueda sacar provecho. Y los señores que no te la tienen que pesar te dicen, no, yo tengo una libra en la mano. Tú dices, pero van acá. ¿Cómo que tienen el peso en la pero mano. van acá. Buen día. ¿Qué hago con el peso? ¿Lo saco? Buenos días. Adelante. Buenos días. Hola. Augusta Mora, del municipio de Santo Domingo Este. Adelante, Augusta. Querida. Felicitando este programa, primeramente, porque es el toque del sol de los sábados. Es Augusta Mora, de Santo Domingo Este, de aquí, de Valle del Este. Mili, un saludo a su hermana, que usted sabe quién es, sí. Y para felicitarlo a ustedes por esos soportes que ustedes tienen. Óigame, esos oyentes que sabotan esa llamada tan larga, que por favor, que la corten, que partan el bizcocho por pedazo. Óigame otra cosa, quiero felicitar a esa elección que hicieron para el Tribunal Superior Electoral con su presidente Ignacio Pascual Camacho, que son una gente que ellos que le eligieron de nuevo es porque han hecho muy buen trabajo. Y Mili, estamos esperando aquí, el sector le manda muchos saludos a ustedes, que lo escuchan y están esperando a ese gran equipo, tremendo equipo tienen ustedes ahí los sábados, que es un toque de queda. Pasen buen día. Un abrazo, Augusta Bravo, de Santo Domingo Este. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Sí, buenos días. Adelante. Sí, Fello Santana le habla de San Pedro de Macorís. Adelante, San Pedro, Fello. Tenían que incluirme en mi ciudad porque mi ciudad tiene mucha historia. También. Podemos nosotros presentársela a los turistas. Tenemos, por ejemplo... Bueno, la Catedral de San Pedro es más que histórica. Claro, es el primer edificio de concreto construido en el país. Tenemos también un edificio que se llama Morey, en la calle Sánchez, que está siendo restablecido para convertirlo en un hotel boutique. Y los inmensos edificios que tenemos en las diferentes calles del centro de la ciudad, que son edificios de construcciones antiguas, de más de 100 años, 80 años, 90 años. El tour tiene que terminar, tiene que empezar por donde los pasteles de Amable, ¿verdad? Exactamente, claro. ¿Cómo que depende de la hora? Se arranca al mediodía, tiene que empezar por ahí, y arranque en otro horario que termine ahí. Al frente de nuestro parque, donde está ubicada la pastelería Amable. También tenemos nuestra historia deportiva, por eso nos llaman la ciudad de los peloteros. Así es. Así es. También tenemos, por ejemplo, nosotros fuimos donde tuvimos el primer hidropuerto del país, en nuestro río Iguamo. Ahí acuatizaban aviones cuando aquí no habían aeropuertos. Venían aquí, acuatizaban aquí en frente de la ciudad, en el estuario del río Iguamo. Son innumerables
cosas que nosotros tenemos, pero vivimos de espalda a eso, como vive el país también, y es lamentable. También quería recordarle que el señor Nolasco, el primer medallista olímpico, no es de San Pedro, sino de la Romana. Ah, de la Romana, sí, ok. De la Romana, sí. Pero entrenaba, me parece, en San Pedro, entonces, ¿no? Sí, porque San Pedro también, al tener tanto asunto deportivo, no solamente en béisbol, baloncesto, voleibol, atletismo, en pesas, que somos de la provincia donde más deportistas damos para competir a nivel internacional, donde más medallistas hemos tenido en el asunto de halterofilia, que es la pesa, en San Pedro de Macorís. Entonces tenemos el Pepe Mayén, que es un centro donde se practica boxeo, donde salieron grandes boxeadores también, no solo de San Pedro, sino de la región entera. Del este, correcto. Sí, gracias. Pero, sí, déjame decirte algo. Sí. Pero no sé si sentirme contento o triste por las grandes ideas que ustedes dieron, porque por ejemplo nosotros tenemos Río Guamo, que en vez de ser un fuente de creación de riqueza, tenemos una gran población ahí que lo que vive es metida, llena de lodo, de contaminación, y es lamentable que vivimos de espalda a eso. Muchas gracias. Gracias. Buen día, está al aire. ¿Qué hay? Muy buenos días, muchachos, el Chispero de Herrera. Adelante. Bueno, quería dar la información de que por aquí, por Herrera, hay un pequeño inconveniente con lo que se llama... Se cayó. Llama de nuevo el Chispero de Herrera. Buen día, está al aire. Buen día, adelante. Aló, buenos días. Dios le bendiga. Amén. Igual. ¿Cómo está Cristian Cabrera? Milsi. Hola. Bien, hermano. Sí, Habla Primitivo, agradecido de todo. Adelante, Primitivo, ¿cómo vamos? Mire, yo quiero decir que digan algo, ¿cómo vivimos nosotros? Yo que gano 11,000 pesos y me descuentan 8 en la pensión, que suba esa pensión. Yo lo que soy un cabo pensionado de la Marina de Antigua, y un cabo ahora gana pensionado 20,000 pesos. De acuerdo, yo estoy llamado Primitivo. Ya. Gracias. Buen día, está al aire. Buen día, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Zeneida. Adelante, Zeneida. Feliz Navidad para todos. Igual. Para todos, mis queridas amigas y colegas. Miren, señores, nosotros solo a veces nos enfocamos en el turismo. Y el turismo es el desarrollo que tiene cualquier país del mundo, según la geopolítica y los desarrollos económicos del mundo. Pero en otro orden, soltamos algo y entonces a veces tenemos que enfocarnos en otra cosa, como la salud mental. Mira a esa persona que le dijo de todo al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Ellos después piden disculpas y dicen que tienen problemas, pero para grabar el mensajito lo grabaron muy bien y se supieron todos los nombres, todos los códigos. O sea que la salud mental, señores, debemos de enfocarnos más. Y también en otro orden, hay otra cosa que se está dando ahora mismo, en estos momentos, responsablemente como periodista lo denuncio. En el Banco de Reserva están tomándose, señores, las deudas de la tarjeta de crédito con el doble sueldo. Gracias. Ok, bien, este es su llamado. Buen día, está al aire. Aló. Adelante. Aló, buenos días. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Adelante, Ángel. Quiero felicitar al Consejo Nacional de la Magistratura por elegir a esas 2 jueces nuevas del Tribunal Superior Electoral. Además de eso, también quiero felicitarlo también al Consejo por confirmar a los 3 jueces, principalmente al presidente José Ignacio Camacho, que lo ha hecho bastante bien durante esos 4 años que tuvo en el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué lo hizo bien? Porque no hubo problemas, señores, y hay que ver eso. Y lo bueno que lo hizo, por eso
lo confirmaron en el cargo. Yo siempre he dicho que cuando un caballo va cruzando el río, ¿por qué hay que cambiar de caballo si el caballo está marchando bien? Y eso lo hicieron con Ignacio Pascual Palacio al frente del Tribunal Superior Electoral como presidente del mismo. Muchas gracias. Se modifica la Constitución, entonces cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol